Reacción a Dimash cantando Adagio. Hola amigo, ¿qué tal? Mi nombre es Tian García, vocal coach y productor. Uno de los cantantes más reaccionados y revisados en YouTube es Dimash. Yo he visto un poquito de él por aquí, un poquito de él por allá, pero obviamente es sumamente popular alrededor del mundo. Es considerado por muchos el mejor cantante masculino de nuestra época. Sin más que decir, esta es mi reacción de Adagio por Dimash. Wow, esta es una canción hermosa. Es una canción hermosa, no importa quién la cante. Ok. Se fue del barítono al soprano. Un contralto. Wow. Me voy a detener ahí. quise pausar porque sabía que eso venía. Wow, me impresiona muchísimo cómo comenzó en este tono profundo. Generalmente los cantantes que tienen la habilidad es lo que podríamos catalogar como un tenor ligero. En nuestra cultura, Ricardo Montaner, si quieres escuchar la voz de Ricardo Montaner, él es una excelente referencia, pero no Ricardo Montaner del 2021, más Ricardo Montaner de los 1990. Es una voz muy, muy ligera, muy delgada, muy clara. Podría ser confundida por la voz de una mujer que canta contralto o inclusive soprano. Lo impresionante es que él logra ir a esa profunda nota, esa nota de barítono al principio. Ese es. Ese es un registro barítono realmente. Bueno, tenores también pueden cantarlo, pero es inusual encontrar un cantante que pueda tener esa ligereza y tener una voz tan delgada en el registro agudo y de repente bajar con ese cuerpo. En el género femenino, Mariah Carey es una cantante que tiene un registro bajo muy, muy sonoro, con mucha riqueza de tono. Y aquí es donde viene el golpe. Creo que lo que mucha gente, a mí me está impresionando, porque ahora, primera vez que realmente estoy poniendo atención a Dimash, es la cantidad de colores vocales que él tiene. Todo cantante tiene uno o dos colores vocales, la gran mayoría tiene uno, y hay quienes tendrán dos quizás. Y cuando me refiero a colores vocales, me refiero a que Dimash, cuando hizo esta inflexión en la sección B de la canción, exactamente en esta parte que viene,
Lo que hacen, ¿no? Para que se esa impostación de la laringe hacia abajo para cubrir el tono. Él hace eso adrede para darle esa potencia, esa fuerza. Obviamente es un registro de tenor donde está haciendo esto. Parecía que es otro cantante completamente diferente. Si alguien que no sabe de cantantes o de música o de Dimash te dicen que el cantante de los últimos 20-30 segundos es el mismo cantante de la siguiente parte, no te lo creería. Tendrías que enseñarles el video. Pareciera que son dos cantantes totalmente diferentes. Pero eso es simplemente la manera en que este cantante logra diferentes colores utilizando resonadores. Eso lo está colocando él en su garganta. No estoy diciendo que él está cantando con la garganta, pero la resonancia de la voz de pecho existe en la garganta y está utilizando ese resonador para darle ese cuerpo, ese tono operático, literalmente. Y ahí hace la modulación. I thought so hard. En lugar de colocarlo en la garganta, lo está colocando aquí en la máscara. De regreso a la garganta. Se me está erizando la piel. Esta canción es una canción maravillosa. Y me alegro mucho haber comenzado con esta canción porque no quería comenzar con otra canción donde no tengo un punto de referencia con otros cantantes. Yo tengo 2 puntos o 3 puntos de referencia para Dajo, para no comparar a Dimash, pero para ver cuál es su versión, cuál es su interpretación de esta pieza. Esta es una de las piezas musicales más lindas. Es una balada que es sumamente musical y es muy buena para cantantes, pero tienes que ser buen cantante para que te salga bien la canción. Tenor ligero, papá. Es un tenor ligero. Y tiene ese cuerpo, tiene la habilidad de dar las notas de un tenor ligero, pero tiene ese cuerpo, esa impostación de la laringe baja para darle cuerpo a esas notas de la cabeza, de las notas de cabeza. Obviamente es un cantante virtuoso, pero ¿cómo hace cómo abre esa A? Wow, increíble. Wow. Ahí pasó algo. Dios mío. Creo que encontramos el hermano gemelo de Ariana Grande. Dios mío. Sí, yo estoy convencido que los aliens nos han invadido. Estoy seguro. Por cierto, si me miran sudando tanto, es porque tengo 3 días de no tener aire acondicionado en esta casa. Y decidí que de todos modos iba a hacer la reacción porque no quería que esto detuviera el flow de las reacciones. Me disculpo por el sudor. Pero Dimash no se disculpa por ser un extraterrestre. Hizo una frase de 4 compases completos, 16 beats. Yo no sé si son 16 segundos porque tendría que ver el tempo de esta canción. Y va de un tono cubierto, impostado hacia abajo. Dos, tres, 4, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Y esta señora aquí pareciera que está en la iglesia, ¿ve? Esta señora aquí pareciera que está en la iglesia. ¡Increíble! Dios mío. Es que... Y aquí está, el tono está bien mezclado, no es un full pecho o un full cabeza, es una mezcla de los dos. Siempre que estamos en este registro es un registro cabeza, pero los cantantes profesionales logran utilizar, no desconectar el registro de pecho dentro de esto. Pero hay una influencia muy fuerte del pecho ahí, y después cuando, a partir del beat número 9, entra totalmente en la área de la máscara. Y es donde digo yo, pareciera que fueran 2 cantantes o 3 cantantes o 5 cantantes. O sea, él podría imitar la voz de una contralto, una soprano, un tenor ligero, un tenor dramático, un barítono. O sea, él tiene un síndrome de personalidad múltiple, pero no es personalidad múltiple, sino voces múltiples. Es un nuevo síndrome. Lo estoy patentando ahorita aquí en este video. Es un síndrome de cantantes múltiples. Ese es el nuevo síndrome. Aquí lo escuchaste primero en este canal. Este hombre tiene demasiados colores, registros y opciones. Esto no es normal. Esto no es natural. Esta es la razón por la cual gente como yo nos queremos retirar del mundo del canto. Porque cuando de repente aparece un fenómeno como este, es que es demasiado, hermano. Y interesante porque escucha cómo empieza con la voz impostada y hace de repente el cambio como de un cantante de ópera a como un cantante de rock heavy metal. Aquí. Cambia. Y yo estoy viendo patrones, mire, disculpe que yo vea patrones, lo mismo hice con Ariana, estoy viendo patrones que, yo no sé si esto lo hacen todas las canciones, pero aquí lo que estoy notando es que él comienza con la impostación hacia abajo, la laringe hacia abajo en el registro agudo, y de repente viene y abre la máscara, hace la impostación, o no la impostación, la colocación de la voz en la máscara, como que va de un resonador al otro, y generalmente cuando estamos en un registro de cabeza alto, agudo, de mucha tensión, generalmente escogemos quedarnos en un resonador porque es más cómodo, porque hay demasiada tensión. Este señor está subiendo, bajando, como que no hay problema. Él hace lo que se le da la gana con su voz, y tú y yo podemos sentarnos y ser como esta señora aquí. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está la señora? Señora. O sea, nosotros, eso es todo lo que podemos hacer tú y yo cuando él está cantando, ¿eh? Eso es todo, ¿eh? Ahí estás tú y yo. Sí, eso es lo que nos queda hacer, porque este es un fenómeno. Dios mío. Eso soy ahorita. Dios mío. ¿Dices cómo hace ese cambio? Es que no, así no se juega. Así no se juega. Cambia. Es que fue de Plácido Domingo. A Celine Dion cuando canta baladas. Es tan suave. Dios mío. No, es que ya eso es descaro. O sea, ya nos había dejado tirados. Ya estábamos tirados en la banqueta. Y hace esta barbaridad.
Escogido Dimash, cantaste barítono, tenor, contralto y soprano. Te faltó soprano ligera. Y se pega esa nota. Él cubrió todos los registros que humanamente se pueden cantar y después añadió una nota más. Dios mío. ¿Y estos quiénes son? ¿Son los otros concursantes? Alguien me aclare. Esto es un concurso y estos son los otros concursantes, ¿verdad? Eso soy yo ahorita. Like, ya perdí, ya me fui a mi casa. Qué barbaridad. Comentarios. So no one's going to talk about 328. This guy managed to sustain a mixed belt for 12 seconds unbroken and still have enough support to belt F5 at the end of those 12 seconds. How in the world? Sí, eso fue exactamente lo que él dice, que son 12 segundos. Son realmente 4 compases de 16 beats. Es impresionante. Y no solamente hizo el mixed belt, empezó con la impostación en la laringe hacia abajo, después lo mandó a la máscara. Impresionante. Esta participación en particular creo que resalta más a Dimash que a la canción misma. Yo personalmente prefiero cantantes que hacen match a la canción al nivel de la canción. Él quiso tomar la canción y la llevó todavía a un nivel donde él resalta como cantante. Entonces hubo un momento donde yo no sentía, yo no escuchaba la melodía original de la canción y eso está bien. Y creo que él es el cantante, él son como los juegos pirotécnicos del 4 de julio aquí en los Estados Unidos, que una vez al año tienen que pasar y van a reventar y todos vamos a impresionarnos. Y una vez al año es increíble ver y disfrutarlos, pero quizás no todos los días, porque es demasiado grande, es demasiado, y sí, es uno de los mejores cantantes, pero con canciones como estas, personalmente, este es mi gusto, tú tienes el tuyo, tú tienes el mío. Probablemente escucharía la versión del Divo, o la versión de Lara Fabián, o la versión de cualquier otro cantante, y esta versión la escucharía de vez en cuando para inspirarme, para ver los límites del talento humano, porque definitivamente este hombre está en esos límites, él vive en esos límites. Me imagino que habrán otros grandes cantantes que tienen ese nivel que él tiene, pero no son tan comunes o no son tan famosos como él. Dice, it will be an injustice if this man did not win this contest. Lo tuvo que haber ganado. He just finished in the third position. Unbelievable. ¿De cierto? Él terminó en la tercera. Eso es lo que te dice que todos esos concursos de American Idol, de Boys y todo son una basura, porque ese tipo de concursos están hechos para cantantes como Dimash, para que todo el mundo los conozcamos y los descubramos. Es imposible que este hombre haya terminado en el tercer lugar. Mi conclusión es que Dimash es definitivamente el cantante más virtuoso que he escuchado en el género masculino. Creo que lo que impresiona más de él es su rango, y no solamente su rango, sino los diferentes colores de su voz. En toda familia existe el cello, la viola, violín 1, violín 2, el contrabajo. Pareciera que Dimash tiene un instrumento especial que no es cello y que tampoco es violín, sino que es una mezcla de todos esos, donde realmente él puede tocar un poco de todos esos rangos y colores, porque obviamente el cello podrá tocar algunas notas que el violín puede, y el violín puede bajar algunas notas que el cello hace, pero no mantienen la consistencia, el color y la textura de un cello o un violín, porque cada quien tiene eso. Dimash pareciera que logra un poco de las texturas de diferentes rangos de una manera muy natural, aunque obviamente él es un tenor ligero. En mi opinión, mi percepción, es la primera canción que escucho de él, es definitivamente un cantante extraordinario. Tengo que escuchar más canciones de él para poder ganar una mejor opinión de él, pero lo que puedo ver ahorita es que es un cantante muy virtuoso. Esta canción es una canción bella, es una canción linda, que yo ya soy fan de la canción y creo que hizo un buen trabajo con la canción. Ahora entiendo que este fue un concurso de canto, entonces obviamente la decisión de él de salirse de la melodía tradicional de la canción fue para impresionar al público, impresionar a los jueces y ganar votos. Entonces completamente entiendo por qué él hizo lo que hizo, y realmente es espectacular. ¿Cuánta gente puede hacer lo que Dimash puede hacer? Muy pocos. Quizás en los comentarios puedes decirme tú. Pero amigo, este es mi primera reacción a Dimash Adagio. Dime cuál es tu opinión. Déjame saber qué otras canciones de Dimash podríamos reaccionar aquí en el canal. Mi nombre es Tian García, vocal coach y productor, y te veo en el próximo video.